Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Vamos a platicar sobre el tema de Tlatlaya, pero antes quisiera hacer un control de daños. Ya todo el mundo hace control de daños después del 7 de junio. El día de ayer yo le platicaba de esta situación de los griegos. Se ha mencionado la cifra de 1.600 millones de euros constantemente como la deuda que tienen, pero hay dos deudas, no es la única. Una es con el Fondo Monetario Internacional y otra es con el Banco Central. Ambas son de 5.100 millones. Tuvimos una fe de ratas porque me sumaron 5.100 más 1.600, era casi 7.000 millones. Entonces, una persona, un senador de la República, me dijo: Nino, ¿de dónde sacaste la cifra? Cuando me habló por teléfono yo casi me caigo muerto. Le dije: no, pues no son 7.000, son 5.100, pero fe de ratas. Fe de ratas y sin ratas, porque ahorita le voy a hablar de muchas ratas, ¿eh? Fíjese que yo tengo un problema, perdón por levantarme, pero es que yo estoy muy preocupado por mi dinero. Este billete que ve usted, pues no es, esto valía hace como 2 meses 500 pesos. Hoy vale 400 pesos. ¿Por qué? Porque dicen que se deslizó el peso 21%. Deslices cuando mi hermana se embaraza y dicen: ahora ¿a quién le echamos la culpa? Pero esto es una devaluación del 21%. Este billete ya vale 400 pesos y a mí nadie me aumenta mi salario. Mi salario va de acuerdo con la inflación, y como la inflación la tienen controlada junto con Gurría de la OCDE, que ayer apareció en el tema de productividad, diciendo que México va adelante. Bueno, no le quedaba o no podía decir otra cosa. Pero fíjese que hay muchas cosas que yo quisiera platicar con usted. Hay una extorsión que molesta, es la de Petróleos Mexicanos. Juan, así es el seudónimo que está utilizando, ha hecho una declaración formal en la Procuraduría General de la República que él ganó un contrato en una licitación y le están exigiendo los 10 millones de pesos que, bueno, pues tiene que pagar para que le den el contrato. Pero 10 millones y dos camionetas nuevas. Entonces estamos hablando de un contrato de 100 millones de pesos. O sea, es nada. Yo me pregunto, los contratos grandes, ¿cuántos está llevando Emilio Lozoya, que es el director de Petróleos Mexicanos? ¿Cuántos estaban llegando los directores anteriores? Ayer le platicaba yo que Paco Rojas, en 7 años, como director de Petróleos Mexicanos, yo creo que es uno de los hombres más ricos de este país, aunque no aparezca en todo lo que aparece ahí en Forbes. ¿Por qué no vino el Papa en septiembre? Bueno, va a venir a Estados Unidos y a Cuba. Pues por una sencilla razón, por una simple razón, porque podía haber caído con nosotros Estados Unidos, México, Cuba, o si usted quiere Cuba, o si México, Estados Unidos, era indiferente. El orden de los factores no alteraba el viaje. Pues no, porque la inseguridad lo tiene y lo mantiene enojado, ocupado, irritado, indignado. Reza y reza por nosotros y nosotros como que no cumplimos y nos seguimos matando los unos a los otros. Y bueno, pues ahora que vi cómo les cortaban el cabello, yo siempre he estado presentando a la gente de la coordinadora en este programa. Usted lo ha visto, que estuvieron junto con Eduardo López Betancourt platicando de todo lo que estaba sucediendo. Pero lo que vi en Chiapas a mí sí me molestó. Someter a las maestras y a los maestros y raparlos, eso no se vale. Y yo me pregunto, Emilio Choaifet, ¿estabas escondido en las calles de Venezuela en tu oficina de la Secretaría de Educación Pública? Y Manuel Velasco, ¿no eres el gobernador? Entonces, ¿dónde estaba el niño verde? Que es, porque dicen que todos son verdes en ese estado. ¿Dónde estaba el niño verde? ¿Dónde estaba Sesma? ¿Dónde estaba Escobar? ¿Dónde estaban todos estos que meten puros spots para ganar votos? Porque estas personas que ayer fueron sometidas y que las rasuraron, les cortaron el cabello, yo diría que pues hay una falta de respeto por parte de la gobernadora que no se vale. Y la otra es que pues, la autoridad no existe, pues van a hacer lo que se les recontrapegue la gana. Lo de las extorsiones de la Condesa, que las está negando, que no existe nadie, ya fueron a ver a los restauranteros, a los antreros, y que Alejandro Fernández, el que era el que manejaba todas las extorsiones, porque las extorsiones eran de a 15,000 pesos mensuales por cantina. Bueno,
Alejandro Fernández ya no es el delegado político, se robó todo ese dinero, ya se lo dio a Dolores Padierna y a Bejarano y pues ya desapareció ese dinero. Pero fíjese que a mí me habló el presidente de los antros. El presidente de los antros es un chavo que maneja estos negocios desde hace muchos años, que es muy inteligente, que es muy honesto, que es muy honrado, quiero pensar. Y me dijo, Ismael, quiero hacer el programa de los antros. Cuando nosotros hablamos con él para decirle, oye, lo de la Condesa está duro, ¿quieres que hagamos el programa? No puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque no puedo. Y entonces, a nadie han extorsionado. ¿Por qué el silencio? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Los amenazaron? Porque se decía, ¿es la delincuencia organizada? No, Bejarano no es delincuencia organizada, es un raterillo de ligas, pero no es delincuencia organizada. Pero ahora sí, todo el mundo dijo que no les habían pedido absolutamente nada. Y lo del Partido de Acción Nacional está en chino. Y perdóneme usted porque ahora la palabra de chino como que tenemos problemas cada vez que hablamos de acero, porque estos condenados pues ya nos invadieron con el acero más económico, mucho más barato, y que Ildefonso Guajardo va a salir a reventar todo esto, porque si no, pues los coches los vamos a hacer o los vamos a estar haciendo aquí en México con acero chino. Pero lo que quiero platicarle es lo del Partido de Acción Nacional. A ver, hay fíjese usted, dos candidatos. Se hablaba de que eran 4 los tiradores, porque cuando sale Ricardo Anaya allá en Querétaro, él dice que va a ser el candidato a la presidencia del Partido de Acción Nacional y que, bueno, pues se está desligando de Madero, que ya no tiene nada que ver con Madero. No es cierto, es parte de Madero. Digo, ¿para qué le damos vueltas? Madero no es que lo haya inventado, pero Madero lo ha reciclado perfectamente y entendemos que es el personaje que obviamente va a estar pegado a Madero. Por el otro lado va Javier Corral. Javier Corral es un hombre pues, que siempre ha estado criticando al Partido Acción Nacional desde que era un estudiante en Chihuahua, que era ya panista en ese entonces, era uno de los panistas que ganaba pues, los concursos de oratoria y demás, y bueno, pues ahora va como candidato. Ramírez Acuña había aparecido. Ramírez Acuña fue gobernador del estado de Jalisco, fue secretario de Gobernación y llegó un momento en que se tuvo que ir porque nadie lo pelaba. Todo el mundo iba a hablar con Muriño, a Los Pinos, se arreglaban con Muriño y decían, entonces el secretario de Gobernación es Muriño, pero está en Los Pinos, no está aquí en la Secretaría de Gobernación. Bueno, le hablo por teléfono y le digo, oye, que vas como tercer candidato. Me dijo, no, me estoy saliendo porque no hay piso parejo. Todo está puesto para que Ricardo Anaya sea el próximo presidente. Entonces no sé qué está haciendo Javier Corral. Porque si tenían 400,000, fíjese, este era el voto, estos los que tenían ahí en el padrón 400,000 panistas, ahora tienen 480,000. ¿Y quién inventó estos 80,000? Son los que se fueron al PRI, porque entonces van a ser priistas y panistas los que decidan quién va a ser el presidente de este partido, porque esto es el 16 de agosto, esto ya está encima. Cada quien ya le dio sus 9 millones de pesos para que hagan sus campañas, para que vayan a no sé cuántos lados y para que puedan conseguir la votación de los panistas. Bueno, ¿qué va a suceder el 16 de agosto? ¿Quién va a ganar? Ricardo Anaya. ¿Apostamos? Está todo controlado. Lo tiene controlado Madero, o sea que no hay problema. Y me hice una listita de amigos ¿se acuerdan de los amigos de Fox, que eran los que metían la lana? Pues ahora van a ser los amigos de Calderón. ¿Por qué pasó con los amigos de Calderón? Pues a las personas que no conocíamos, ni usted ni yo, los inventó Calderón y los sacó pues, del anonimato. Germán Martínez y César Nava fueron presidentes del Partido de Acción Nacional. Roberto Gil Suart fue su secretario particular, una de las personas más allegadas al presidente Calderón. Javier Lozano no era nadie. Y no hizo secretario del Trabajo. Iba a ser secretario de Comunicaciones y Transportes, pero lo vetó Televisa. Televisa dijo no, porque él trabajaba con Televisión Azteca. Entonces lo movieron y le dieron la Secretaría del Trabajo. Y ahora pues ya no son amigos de Calderón nadie. Pati Flores, este es un encanto. Pati Flores, ya sabe usted, era la que vivía ahí en Los Pinos también, y que llegó Margarita Zavala y dijo, para afuera, porque aquí la primera dama soy yo. A ella siempre le gustó Dallas, ahora vive en Dallas, obviamente, no vaya usted a pensar que es un albur, por favor, por lo que usted más quiera, vive en Dallas, con mucho dinero, y no tenía ni en qué caerse muerta. Felipe de que es buena gente, es buena gente. Bueno,
¡Ay, Max Cortázar! ¿Se acuerda del baterista de los Timbiriches? No sé por qué lo hizo director de comunicación social, se lo llevó primero a la Secretaría de Energía, de ahí se lo llevó a la Presidencia de la República, robó a manos llenas, después llegó la Sota y pues lo que quedó también se lo llevó. Pero ¿qué hace Max Cortázar? Pues ya no se acuerda de Felipe Calderón tampoco. Ya está con Rafa Bala allá en Puebla. Le están preparando campaña para la Presidencia de la República y bueno, pues parece que el otro año que deje la gubernatura, pues ya se lanza en directo Rafa Bala para ser el próximo presidente. Y aquí en la Ciudad de México hay cuatro personajes para que sean los que manejen en la Asamblea de Gobierno del Distrito Federal, sean los que manejen al PRD. ¿Quién podía ser el coordinador? Víctor Romo. ¿Quién podía ser la coordinadora? Nora Arias. ¿Quién podía ser el coordinador? Leonel Luna. ¿Quién podía ser el coordinador? Raúl Flores. Pues Raúl Flores, el presidente del PRD. Lo único que falta es que consigan a una persona honrada y sería mucho mejor que ellos cuatro, porque pues parece que tienen una larga cola que no les permitía trabajar honrada y honestamente. Y ya para terminar, le voy a platicar una de David Copperfield. ¿Usted sabe cómo se llamaba el anterior presidente municipal de Naucalpan? David ¿qué? Sánchez. ¿Es David Sánchez? David Sánchez. Bueno, David, presidente municipal de Naucalpan, ha hecho algo que David Copperfield no lo hubiese logrado. ¿Cómo desaparece usted 60 millones de pesos y queda usted impune? Ah, esto es muy fácil. Alguien le dijo, ¿por qué no los metes a FICREA? Y dijo, claro, 18 de diciembre, 60 millones de pesos del gobierno de Naucalpan, que no se podía utilizar, porque estamos hablando de fondos públicos, no era de su propio peculio. Mete los 60 millones de pesos a FICREA y dice, se perdieron. Pero David, te equivocaste, tú los metiste el 18 de diciembre, el 7 de noviembre fue intervenido FICREA, entonces te los robaste, porque pues no aparecen. Pues esto que le he platicado es así como sorprendente, pero vamos a hablar de Tlatlaya. El día de hoy hemos invitado al doctor Eduardo López Betancur, abogado. Abogado, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias, Nino. Tlatlaya, ¿qué significa para los mexicanos ahora que este pasado 30 de junio se cumplió un año? Bueno, un drama, algo inexplicable, un crimen, que así es como se puede calificar, un hecho deleznable por parte del ejército, sin explicación cierta, correcta, y que definitivamente ahí hay una deuda pendiente del gobierno federal para precisar con claridad los hechos vergonzantes que sucedieron. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Edgar Cortés, él es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y de la Democracia. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, buenas tardes. ¿Qué pasa con Tlatlaya? Bueno, Tlatlaya yo creo que es un momento crucial de una larga política que han seguido los últimos gobiernos federales, que es usar o recurrir al ejército para cuestiones de seguridad. Y desde que se empezó esta política, se planteó que podía tener un alto costo, y creo que hoy estamos viendo, y Tlatlaya es un resultado de ese costo. ¿Tanuato es otro resultado similar? Eso sería otro, no es el único, digamos, Tonguato. Bueno, de los que han salido a la luz pública. Uruapan, en fin. O sea, porque esos son 42, aquí son 22 y allá son 42. Así es. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Araceli Olivos. Ella es vocera del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Hola, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Cuéntame, aniquilar es un término que todavía está así como en discusión. ¿Qué pasa con el término aniquilar y qué relación tiene con Tlatlaya? Bueno, desde el Centro PRO no nos queda duda que una orden girada hacia cualquier base de operaciones militar instalada en cualquier parte del territorio nacional que incluya la palabra abatir delincuentes significa privar arbitrariamente de la vida a personas que no han sido sujetas a un proceso penal para determinar su responsabilidad sobre ilícitos. ¿Abatir no es someter? Abatir, de acuerdo con la jerga militar, de acuerdo con el uso que se le da en el propio expediente militar al que nosotros tuvimos acceso, significa privar de la vida a personas. ¿Abatir es aniquilar?
Abatir es aniquilar, exactamente. Entonces, Privar ¿por qué- de la vida arbitraria. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo todavía el término después de un año? Justamente nosotros decimos que hay que rebasar esa discusión lingüística porque es insostenible y hay que entrar a hablar de la responsabilidad institucional del Se habla de ejército. 7 agentes ministeriales del Estado de México, de la Policía del Estado de México, y se habla de 7 militares y un teniente. ¿Es así? Así es, originalmente se giran órdenes de aprehensión contra 7 policías ministeriales, sin embargo el juez concede únicamente 4 de ellas por los delitos de tortura y abuso de autoridad cometida en contra de las 3 sobrevivientes. ¿Cómo se tortura a las mujeres? ¿Con violación? ¿Con meterles botellas en el ano? ¿Cómo se tortura a las mujeres? Porque hay muchos métodos de tortura para mujeres. Sí, pues en este país incluso una de las campañas del Centro PRO tiene que ver con el uso de la tortura sexual en contra de mujeres que están a disposición de los cuerpos policíacos o de seguridad, en este caso del Estado de México, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó tortura en 2 de los 3 casos y de tortura sexual incluso, que puede consistir desde tocamientos hasta introducción de objetos, manos, cualquier forma Y violación, Exactamente, penetración. penetración, exacto. Cualquier forma de violentar la sexualidad de ¿Qué la tanto nos ha platicado Clara Gómez? ¿Qué tanto nos ha platicado Julia? Pues nos ha platicado todo lo que sabe y ha sido muy consistente en su declaración sobre lo que ella vio, sobre las razones que la llevaron a estar en la bodega. Ella intentaba rescatar a su hija de 15 años, a su menor hija, y pues nos cuenta las 9 ejecuciones arbitrarias que ella vio y otros 3 disparos que ella escuchó, es decir, al menos es testigo presencial de 9 ejecuciones arbitrarias. ¿Estas 9 ejecuciones fueron fusilados? Exactamente, una vez que ya se habían rendido ante los militares, es decir, no representaban un riesgo para el ejército. Ahora, el gobierno mexicano le ha dado mucho dinero, se hablan de 50 millones de pesos que le han dado a ella. Sí, esta es una de las razones por las que ella da la cara el 2 de julio en conferencia de prensa para decir que el gobierno no le ha dado dinero, que ella no ha recibido un solo peso y que el hecho de que se hablen justamente de cantidades en términos de reparación del daño a ella la coloca en un riesgo inminente de daño a su integridad e incluso su vida en una zona como Tierra Caliente que es bastante peligrosa de por sí. Muy bien, también nos acompaña el maestro Perseo Quirós, él es director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Perseo, mucho gusto, bienvenido. Gracias. Cuéntame. Pues nada, digamos, es un tema, Tlatlaya no es un hecho aislado, es un tema que se enmarca en una política de seguridad que privilegia la mano dura desde hace ya varios años, como bien decía Edgar, y es una consecuencia justamente de esta política de seguridad que no tiene pesos, contrapesos, que no tiene controles, en donde justamente lo que pareciera importar es los resultados mediáticos que esto puede dar, decir que se están abatiendo delincuentes, decir que se está combatiendo la delincuencia organizada, pero en realidad no ha habido una verdadera responsabilidad en esta política. Se habla de que sacamos a los militares de los cuarteles. ¿Eso es la verdad? ¿Eso es lo que pasó? ¿Eso es lo que sucedió? Porque ahora ¿quién los va a regresar? Nino, Pregunto mira, yo. Mira, Nino, el tema es sencillo. Aquí Entonces, no ¿por se qué lo hemos trata- complicado? Aquí no se trata de una opinión, ni de puntos de vista, ni de criterios. En este país, México, ¿se va a respetar este pequeño libro? ¿Vamos a tener consideraciones a lo que aquí se señala? ¿La vamos a pisotear por sistema? Únicamente basta con leer la primera parte del artículo 129 de esta Constitución. Ya dice al tenor, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Vamos a considerar, no es tiempo de paz. Ya algún presidente de estos que tú Calderón. mencionaste en tus intervenciones, Calderón. siendo una vergüenza para los abogados, dice, estamos en guerra. Así es. ¿Y cuándo fue esa declaración, Felipito? ¿Qué es? ¿No sabes que para declarar la guerra necesitas la presencia del Congreso de la Unión? ¿No sabes que tiene que haber un requerimiento formal a quien le declares la guerra? ¿O lo piensas hacer unilateralmente? Bueno, pero Calderón fue un presidente totalmente desconectado de la realidad y sí muy legado a la irresponsabilidad.
Él complicó todas las cosas en México. Ahora hay un riesgo por ahí que viene su cónyuge en el mismo tenor. Pero al margen de esas opiniones, el gobierno de Calderón fue patético para México. El artículo 129, ¿por qué no se respeta? ¿Por qué pisoteamos la Constitución? ¿Por qué se saca al ejército que tiene como función principalísima garantizar la soberanía nacional? Y es lo que no ha hecho. Para nada se ha preocupado para evitar la violación sistemática que se hace de nuestra soberanía, una intromisión permanente en los ámbitos del ejército norteamericano que está aquí volando nuestro cielo constantemente, una vigilancia estrecha. Ahí es donde quiero ver al ejército mexicano, pero también lo quiero ver, y debo reconocerlo, Nino, sin duda alguna, en los momentos trágicos del país. Aplaudo al ejército cuando hay un problema terrible, pero ¿qué tiene que andar haciendo funciones policíacas? Un señor preparado para la guerra, preparado para matar, él no es culpable. Cuando él estudia en el colegio militar o cuando les dan lecciones a los soldados rasos, evidentemente dicen tu enemigo es el que está enfrente de ti. Y en efecto, abatir es aniquilar. Estarle dando justificaciones semánticas me parece irresponsable. El gobierno debe decir, sí hubo un error, aceptémoslo y tratemos de superar. Pero más que nada, señor presidente, usted es abogado, Peña Nieto, ¿por qué no reforma la Constitución? ¿Por qué no dice, se ha reformado cerca de 700 artículos en el transcurso del 1917 a la fecha? ¿Por qué entonces no se hace una reforma al 129? Y se dice de manera literal, el ejército tendrá labores policíacas. Si tú vas en un viaje a Chihuahua, ahí está el ejército dominando el aeropuerto. Vas a Tijuana y en igualdad de condiciones. Vas por una carretera y está un retén del ejército obligándote a atentar contra tus derechos más elementales. Baje las maletas. ¿Qué buscan? No sé. Alguna vez que tuve un conflicto de esta naturaleza, su respuesta fue absurda, es que tenemos una circular. ¿Y tú conoces la Constitución que está por encima? No, hay una ignorancia absoluta. Y es que a estos personajes se les ha dado, la culpa no es del indio, dice un dicho muy cierto, la culpa es de quien lo hace compadre. Indebidamente para mi gusto, pero así es un dicho histórico. La culpa es de un gobierno irresponsable que saca al ejército a hacer labores que no está capacitado para ello. Y que nunca se había hecho antes. Pero además nunca lo necesitamos, Nino. Tú tienes que tener presente que mantuvimos años sin que el ejército te detuviera, sin que tuvieras trato. Lo único para lo que servían los del ejército era para ir a los 15 años de las amigas y ahí se les veía muy guapitos. Sí, pero fuera de ahí, Nino, para nada. Porque ahora los tienen dominando al país. Estamos en este momento viviendo un estado militar. Oaxaca, la Ciudad de México, donde quiera ves el control del ejército violando la Constitución y no hay quien te responda. Evidentemente puedes invitar a tu programa a cualquier funcionario, oiga, ¿y por qué está en la calle? Y te van a decir, porque tenemos la orden del alto mando. Oiga, ¿y el alto mando puede violar la Constitución? Usted regrésese a los cuarteles, ahí es su lugar, capacitemos a los policías, eso es indispensable, pero no hagamos una violación permanente de la Constitución. Creo pues que contesto tu pregunta, ¿por qué está el ejército en la calle? Porque se viola la Constitución, porque es un acto inconstitucional, porque se atenta contra los derechos más elementales del ser humano. ¿Estamos militarizados? Estamos militarizados. Se habla, todo el mundo dice 45,000 militares, no sé si sea una cifra negra o realmente exista, pero 45,000 militares en tiempos de paz. Así es, bueno, 45,000 militares en las calles, pero yo diría, estoy totalmente... No, en la calle, me estoy refiriendo a la calle, no a los cuarteles. Es un error, pero es un error de los últimos 4 gobiernos, porque los militares salieron a la calle desde 1996, con una ley que se aprobó en el Congreso en diciembre de 1995, la ley que crea las bases de la Coordinación Nacional de Seguridad. O sea, lo sacó Zedillo. Lo sacó Zedillo. Zedillo se mantuvo durante Luis Fox, se mantuvo durante... Pero espérame, la policía que hacen, esta Policía Nacional, la hacen con militares. La Policía La Segov, ¿sí? Ahí estaba la Segov haciendo todo esto porque no tenía policías. En 1998... Era la Policía Federal que estaban haciendo. En 99.
En 1998, el presidente Zedillo, con Francisco Labastida Ochoa, que era el secretario de Gobernación, Sí. plantean entonces un programa nacional de seguridad, que incluso algunos recordarán se puso de moda un moñito blanco, Sí. que era la insignia de esto. Ya se daba entonces, el diagnóstico era que teníamos problemas de corrupción y de debilidad de las policías. Segundo, que teníamos un incremento de la delincuencia organizada y que por tanto necesitábamos una medida más dura, y fue desde entonces sacar al Pero, ejército. a ver, ¿sacabas a los militares y los convertías en policías? Porque Hubo varias nunca cosas. entendí No, otra cosa. Hubo varios procesos. Uno, crearon la Policía Federal en el 99. Con militares. La base fueron militares. Pero ¿cómo le decías a un militar, oye, a partir de ahorita ya vas a dejar de ser militar, mejor te vamos a ser policía? Así fue, los enviaron a la calle. Pero y ¿cómo? ¿Cómo? Y el otro decía, ¿pero por qué? Bueno, ese fue parte del... Porque esa ley planteaba que los policías o los militares podrían ir a labores de seguridad pública en coadyuvancia y a petición de las autoridades civiles, fuera el presidente, Ya. un gobernador o un presidente municipal. Ese asunto, esa ley fue a controversia en la Suprema Corte y la resolvió, y la Suprema Corte, y aquí hay que sumarlo, y dijo que sí era constitucional que los militares participaran en labores de seguridad pública, y puso dos requisitos: uno, que fuera a petición de los ejecutivos, y segundo, que fuera bajo la coordinación y la responsabilidad de los ejecutivos. A ver, coordinación. Nunca hubo coordinación, No, nunca hubo en el coordinación. sexenio de Calderón. Los policías municipales iban por su lado. Los estatales no pelaban a los municipales porque eran como sus empleados. Los federales ni caso le hacían a los estatales. Pero vamos al ejército. El ejército no compartía la información con los civiles y la marina tampoco. Entonces era como un desbarajuste, como que cada quien iba por su lado, ¿no? Exactamente. Y justo lo que evidencia el caso de Tlatlaya, como en muchos otros casos, es incluso el ejército realizando acciones, además de seguridad pública, incluso de investigación, es decir, que son propias del Ministerio Público, en este caso en el Fuero Civil, respecto de delitos que ellos persiguen o encuentran a personas en algún delito flagrante, en el mejor de los casos. E incluso en una situación de esa naturaleza, los militares no tendrían que realizar una sola acción de investigación, porque eso es competencia exclusiva del Ministerio Público. En el caso Tlatlaya, como en muchos otros, la alteración de la escena de los hechos, el ordenamiento de periciales, levantamiento de cuerpos, acordonar la zona en auxilio de las autoridades civiles es lo más que deberían de hacer. ¿Qué papel juega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Porque ya hay también un señalamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero de la ONU. Exactamente. Recientemente, justo el viernes de la semana pasada, el relator de ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heinz, hace un llamado al gobierno mexicano para que se investigue la responsabilidad institucional del ejército, porque no puede ser que existan este tipo de órdenes, remitiéndonos nuevamente a esta orden de abatir delincuentes, sino que debería de ser, en el mejor de los casos, usar la fuerza siempre que sea necesario como último recurso, es decir, y aquí estamos frente a un ataque posiblemente, y solamente detener a personas y remitirlas a la autoridad competente, no abatir. Es decir, que ese, incluso para el relator, es un término que implica privar arbitrariamente de la vida a personas consideradas como delincuentes por la tropa. Perseo. Mira, creo que aquí es importante mencionar algo, y es que desde las organizaciones que defienden derechos humanos no se está pidiendo que en este país no haya estrategias de seguridad, no se está pidiendo para nada tampoco que no se detenga y procese a quienes hayan cometido una violación en contra de la ley. Lo que se está pidiendo es que justamente estos procesos, estas investigaciones se den en un marco de un Estado de Derecho. No podemos tener unas investigaciones que no respeten un Estado de Derecho, porque de lo contrario esto no genera mayor seguridad, y esto ya lo hemos visto durante los últimos años, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿México hoy está más seguro con la estrategia que se ha implementado? Yo te diría que no El lo Papa está. también está de acuerdo contigo, porque el Papa no viene, porque hay una gran inseguridad y no va a venir. Eso fue lo que dijo. Y además, si viene a los Estados Unidos y viene a Cuba y nosotros somos supercatólicos o los más católicos del mundo, bueno, nos ganan los españoles, yo creo. Pero ¿cómo es posible que no venga el Papa? Y además al Papa
lo queremos, bueno, lo necesitamos, cada vez que viene salimos, sean ateos o no sean ateos, todo mundo quiere ver al Papa, todo mundo quiere estar cerca del Papa, y el Papa dijo, no voy a México. Efectivamente, el país no es más seguro el día de hoy, entonces justamente si el país no es más seguro, eso es un indicador de que la estrategia que hemos usado durante los últimos años no está funcionando. Y aquí tendría que haber un reconocimiento por parte de los políticos, pero desafortunadamente creo que tenemos políticos no estadistas. Lo que en este momento necesitamos en México es que los políticos pasen a un nivel de estadistas y que reconozcan justamente qué es lo necesario que se debe hacer para que en estos momentos México salga de esta crisis de seguridad, de derechos humanos, de Estado de Derecho. Y creo que una cosa sería empezando por poner controles y una estrategia de seguridad distinta. Mañana vamos a hacer un programa que se llama Donald Trump, pero pues allá en los Estados Unidos le ha ido bien, con las encuestas, con todo lo que dijo. Yo creo que lo hizo premeditadamente, porque no estamos hablando de ningún ignorante. A ver, si yo les digo a los latinos, o yo provoco a los latinos y les digo violadores y les digo corruptos y vienen aquí a desgraciarnos la frontera y van a reaccionar porque tienen la sangre caliente, pero los mexicanos la tienen hirviente y luego reaccionamos, pero parece que allá pues no fue mal visto por los republicanos. Entonces, ¿es cierto o no es cierto lo que él dijo? Porque pues se nos deja tela de duda ahora sí de todo lo que pasó. Bueno, definitivamente, Nino, sin duda alguna tenemos que aceptar errores, y son grandes, y estar justificándolos porque los opina o los señala o otra persona distinta a nuestro medio, no es correcto. Vamos a aceptar que en efecto hay muchos individuos, no son las pero formas. no creo que seamos los únicos que tenemos un comportamiento incorrecto en Estados Unidos. Hay muchos más y no se trata de señalar. Es un problema mundial. Lo que el señor hace es ofender, sí, y esa ofensa nos lastima a todos, más aún cuando hay un principio que él debe recordar y que fue Monroe el que lo señaló. Sí. América para los americanos, y él no creo que provenga de ningún estado americano, ningún país americano, él debe provenir de Europa o no sé, irlandés o de donde sea, quién sabe. Pero al final él llegó a esta América donde se le respetó, se le permitió hacer una riqueza y no está autorizado para ofender y menos generalizar, que eso es totalmente incorrecto, porque también hay norteamericanos que hacen crisis y son de Polonia y son rusos y son de todas partes del mundo, pero no podemos precisar bajo ningún concepto que por su origen sean delincuentes. Pero volviendo al tema nuestro, Nino, y que me gustaría ubicar porque en verdad me agrada a estos colegas que has invitado, opiniones muy sensatas. Creo que hay que dejar muy en claro, esto no creo que tengamos ninguna duda, por supuesto. Los primeros violadores de la Constitución y del sistema jurídico es el propio sistema mexicano que se le ha permitido. Actualmente, y esto hay que dejarlo muy en claro, ningún organismo tiene autoridad moral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está llena de incorrectos sujetos que han actuado al margen totalmente de la ley, por conveniencia, por intereses bastardos. O sea, cuando se habla de la Suprema Corte, no se está hablando de un organismo creíble, decente, respetuoso. Al contrario, se está recordando a lo que era antiguamente la cueva de Alibaba. No hay duda. Analiza quiénes son los amigos que pudo mandar Calderón como ministros de la Corte, pero el actual no se ha quedado atrás. Violando todo el orden jurídico, trajo a su embajador de Estados Unidos y lo metió. Oye, espérate, no me las ceres, por favor, no tenemos embajador. Ese es más dramático. En los Estados Unidos estamos sin embajador, Así ¿cuántos es. meses? Y nos ha ido bien. Entonces no necesitamos embajador. Al final de cuentas es lo que se demuestra. Somos tan de los gringos que no necesitamos embajador. Así es, pero fíjate qué lamentable. Luego, si tú ves la historia negra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una historia de vergüenza. Todas las recomendaciones, si son en un sentido positivo, llegan tarde. ¿Ya para qué? Sí. ¿Qué le preocupa a la comisión? Todo está preocupado en defender delincuentes, y lo digo con ejemplos muy exactos. No se trata aquí de ofender, se trata de entrar al tema.
Los únicos organismos que merecen mis respetos, y no todos, son los organismos particulares, privados, que son precisamente Las los que están ONGs. trabajando. Las ONGs, hay que reconocerlo. Son las que además trabajan en condiciones pésimas de incomprensión, de persecución, de ofensas, porque se les pone fácilmente en el punto del fusilamiento. Lo que vamos a dejar en claro, Nino, es que México necesita un cambio radical en todos los ámbitos, pero fundamentalmente el de la justicia. ¿Tú crees que va a resolver los problemas de esta infamia permanente de lo que tú acabas de señalar en tu intervención inicial, la extorsión? La extorsión es una realidad en este país, y andar queriendo tapar el sol con un dedo y que las autoridades vayan a preguntarle, oye, ¿te extorsionan? Sí, ayer. ¿Y ahora quién me va a cuidar? Sí. Porque evidentemente ese es el tema. No, no hay extorsiones. Todos los Bueno, restauranteros y los antreros dijeron que jamás les han pedido dinero. pero es histórico, Nino. Mira, antiguamente quienes los extorsionaban eran los inspectores de reglamentos. Llegaban a los lugares, a ver, ya es la 1:15, así es que mi dinero. Y las cuotas las establece la propia autoridad. Estas delegaciones, no creo que haya una sola que actúe decentemente. Te venden la licencia de construcción, te venden la apertura de un antro, te venden protección, para eso están. O sea, estamos tapando el sol con un dedo. La mentira es nuestra forma de gobierno, y dejemos en claro el tema del ejército. El ejército, por elemental sentido de respeto a la Constitución, debe regresar a los cuarteles. Debe coadyuvar, como no. Yo conozco el caso de muy buena fuente que varios militares fueron comisionados. Si tú te das cuenta, cada uno de los secretarios de seguridad provienen del ejército, pero cuando tú platicas con un militar, si lo acepta la plática, dile qué preparación tienes para la prevención del delito. Pero ellos no quieren ¿Qué estar sabes? ahí. Por supuesto. Los militares son los que no quieren continuar. Pero ojalá que realmente actúen con la gallardía que tiene un militar para también negarse a cumplir órdenes incorrectas. Yo creo que ellos también tienen que tener dignidad y no estarse justificando. No quiero, pero aceptan. ¿Por qué? Por dinero, porque hay inmoralidad. Si tú te das cuenta, todos los secretarios de Seguridad Pública de los estados y de los municipios, el coronel, los matan a muchos. Sí. El coronel, el Pero general. los cambian cada año. Por supuesto. En el Estado de México ya 0 y van 4. Así es, pero date cuenta. A ver, ¿en qué se parece Erobiel al Piojo? En que no ha puesto la alineación correcta, todavía no la encuentra. Bueno, todavía Yo no dije, sabe. bueno, pues esto es como el fútbol, porque pues nomás va cambiando y Es va patético. modificando, ¿no? Definitivamente. Yo creo que el caso de Tlatlaya me parece que también muestra una crisis mayor, digamos. Por un lado es el tema de los militares en labores de seguridad pública, que no están preparados para eso, pero por otro es también la histórica manutención en situación de debilidad de nuestras policías, porque evidentemente se justifica que tenemos al ejército en las calles porque no tenemos policías profesionales, bien preparadas, bien pagadas, etcétera. Entonces, ahí hay una necesidad. En esto también ya se muestra, y Araceli lo decía, la debilidad de nuestros órganos de nuestras instituciones de investigación. ¿Qué es lo que tendría que servir y funcionar para despejar la responsabilidad y responder con exactitud? ¿Qué pasó en Tlatlaya? La investigación del Ministerio Público. Pero lo que vemos es un Ministerio Público que no actúa de manera objetiva, imparcial. Perdón Ese que es te un tema. interrumpa, nos engañaron. Por Salimos nosotros, los comunicadores, a decir que había sido un enfrentamiento. Así es. Porque era el parte, no sé cómo se tenga que decir, del gobierno del Estado de México y de la Procuraduría de Justicia del Estado Así de es. México. Y sí lo creímos, No, un claro, enfrentamiento. de Bueno, acuerdo. pues los mataron porque se enfrentaron con el ejército. Entonces lo que tenemos ahí es una crisis de Si credibilidad. no aparece esta persona o si no aparece toda esta investigación, nunca nos habíamos enterado que los habían fusilado. De acuerdo. Entonces ese es el otro tema. Creo que también aparece el gran problema que tenemos de que no tengamos servicios periciales igual, de confianza, profesionales, porque lo que vemos es que los servicios periciales hacen peritajes a modo, o sea, otra vez en función de lo que le Sí, interesa. ya estaba alterado todo. Exacto. Ya Entonces, creo que hay cuando una llegaron ya- suma de sí. problemas y creo que en ese sentido hay una necesidad de realmente un cambio, yo diría, amplio, grande, para que efectivamente empecemos a modificar esto. Araceli, ¿por qué no quiere salir Julia a los medios? Pues para ella Porque ella tiene toda la información.
Sí, pues ella ya ha dado toda la información. De hecho, su declaración fue fundamental para que la Procuraduría General de la República consignara a los 7 militares por el homicidio de 8 personas. Es a partir de su declaración que se puede consignar a estas personas. Su testimonio ha sido fundamental y clave para acceder a la verdad que, como ya tú decías, como sociedad, pues estábamos en total oscuridad respecto de lo que realmente había pasado. Y solamente para resaltar un tema muy importante que se tocaba hace rato, el propio general de la Secretaría, el propio general Cienfuegos, el propio alto mando de la Sedena, dijo en entrevista con el Universal la semana pasada que no era la convicción del ejército realizar tareas de seguridad, que no Sí, estaban cómodos era muy claro, realizando esas tareas. fue muy claro es decir, en eso. en eso estamos de acuerdo. Y puso otro tema sobre la mesa. Eso no lo había dicho ningún secretario de la Defensa. Pues afortunadamente por primera vez nos da razón a Sí. las organizaciones que durante muchos años hemos exigido que se deje de militarizar la seguridad, y puso otro tema sobre la mesa, el tema de la disyuntiva que tienen las tropas que están patrullando las calles entre obedecer o respetar los derechos humanos. Y es clave en este caso, porque en este caso, cuando tienes una orden de abatir delincuentes en la oscuridad y por otro lado el deber de respetar los derechos humanos, tomando en consideración que la obediencia absoluta es la base de la disciplina militar, es claro que para un militar obedecer la orden es primordial y es por eso que se privó arbitrariamente de la vida a personas fuera del contexto de un enfrentamiento. Yo me quiero remitir, por ejemplo, a San Fernando, que tiene mucho parecido con esto. Abatieron, o no sé cómo se tenga que decir, o mataron, o ejecutaron a 72 narcotraficantes, pero afortunadamente 2 se hicieron los muertos. El hondureño, que es uno de ellos, y el salvadoreño. Pero el hondureño dice, si somos migrantes, no frieguen, ¿cómo que narcotraficantes? Ya, los iban a echar a la fosa común porque eran narcos y los narcos hay que deshacerse de ellos. Y cuando sale esta declaración, patas para atrás, recula el gobierno inmediatamente. Exactamente. Y ahí nuevamente la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue fuertemente criticada. Y es justamente en casos como estos donde los organismos públicos autónomos tienen la posibilidad de hacer frente, conforme a sus facultades constitucionales, a las autoridades para que sus recomendaciones sean cumplidas. Y en el caso de Tlatlaya no han sido cumplidas. ¿Ustedes son la piedra en el zapato? Pues lo somos las organizaciones que hemos en conjunto exigido que se investigue ¿Se la les responsabilidad respeta? institucional del ejército. Pues recientemente, al parecer, justamente trata de ponerse en duda nuestro trabajo, la seriedad o la profesionalidad de nuestro trabajo, como es común en este tipo de gobiernos. Pero a nosotros no nos queda duda que el trabajo que realizamos en representación de víctimas y sobrevivientes es fundamental para tener verdad. Perseo. Mira, creo que estas cuestiones de violaciones a derechos humanos por militares no es algo nuevo, ¿no? Recordemos, como tú estás diciendo, también el caso de los 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron asesinados. Ese a mí me tocó porque yo estaba transmitiendo ese día. Y cuando estaba yo transmitiendo, cuando se dijo que los habían asesinado, estaba la comunicación entre ellos. Exactamente, y 5 años después, todavía la Procuraduría General de la República no ha iniciado, no ha consignado a ni una sola de las personas Pero que los participaron. ejecutan como narcotraficantes, dicen que son narcotraficantes y no se habían dado cuenta ellos. Efectivamente, entonces vamos encontrando patrones Además, comunes. estudiantes, digo, bueno, con 10, o sea, sobresalientes, estudiantes sobresalientes. Justamente, entonces lo que encontramos son patrones en donde mueren civiles a manos de fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, donde inmediatamente salen las autoridades a decir que esos civiles tenían alguna conexión con la delincuencia organizada para tratar como de legitimar su postura, y después lo que tenemos es una serie de investigaciones que no vienen por parte de las autoridades encargadas de procuración de justicia, sino por otros organismos independientes, ya sea periodistas, ya sean organizaciones de la sociedad civil, que hacen que la verdad salga a la luz pública. ¿Los 43 de Ayotzinapa también tienen relaciones con el narcotráfico? Porque también se ha dicho. Eso siempre se dice. ¿Por qué? Pues se dice justamente, creo que por una irresponsabilidad por parte del Estado mexicano. Creo que un Estado responsable tendría que reconocer dónde están sus fallas y entonces hacer las políticas públicas necesarias para eso.
y no tendría que estar intentando jugar con los costos políticos y sacarle raja política a cada una de estas cosas que existen. Mueren 49 en el incendio de la guardería. Y bueno, pues todavía no sabemos si realmente fue provocado o no fue provocado. Y Eduardo Burz, el gobernador, dijo: yo duermo como un bebé. ¿Qué es lo que nos queda como corolario de todo esto? Mira, desafortunadamente nuestro sistema de procuración de justicia todavía requiere muchos cambios. Yo recuerdo mucho una frase que decía Murillo cuando llegó a la Procuraduría, decía: encontré una Procuraduría deshecha. Creo que la Procuraduría que dejó Murillo todavía sigue estando deshecha. No es cierto, él ya se cansó. ¿Cómo va a estar deshecha si se cansó? ¿No lo hizo hashtag? Sí, exactamente. Y justamente hay que poner ahí el énfasis, ¿no? Hay que poner el énfasis en el respeto a los derechos humanos y en que sean un contrapeso de las políticas que se están haciendo. Bueno, yo los tengo que despedir para que se vayan a trabajar, porque si no, pues no nos vamos a quedar aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces vamos con la conclusión. Doctor Eduardo López Betancourt, comentario final. Conclusión, Tlatlaya. Bueno, definitivamente es una vergüenza, como lo señalé al inicio. Constituye un crimen terrible de Estado, bien podemos precisarlo así, un comportamiento inconstitucional del Ejército, una actuación vergonzante del Ministerio Público, tanto en el ámbito local como federal, una complicidad que no hay ninguna duda de señalarla y que la responsabilidad llega a los más altos niveles, porque el Ejército tiene un jefe nato y eso es lo que hay que señalar. Y el jefe nato debe tener la capacidad de denunciar y precisar las características del hecho que avergüenza. Y que junto con lo de Ayotzinapa seguirán siendo los problemas del 68 que en la actualidad se siguen viviendo. Y el gobierno actual va a tener que entregar cuentas tarde o temprano de este comportamiento incorrecto, de la serie de mentiras que se manejan, de la actitud indebida por parte de los funcionarios, del amiguismo con que se está gobernando al país, algo que no es correcto y que necesita México una asepsia en materia gubernamental urgente, porque esto que sucedió solo es parte del iceberg. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Un día, un servidor público del primer nivel en el programa de radio, le preguntaba yo sobre la muerte de Colosio, y que, bueno, pues había muchas especulaciones y se había dicho muchas cosas, y me dijo: oye, Olaf Palme en Suecia, pues tampoco sabe quién lo mató. Kennedy no sabe quién lo mató, pues a Colosio tampoco sabemos quién lo mató. ¿No ya tenían al que lo asesinó? Nunca entendí eso, porque parece que los asesinos son de mentiritas, porque el que yo vi en la televisión no tenía nada que ver con el que estaba dirigiendo cámaras el día que se presentaron a platicar con él en el reclusorio. Entonces dije: ¿este es o no es? Y entonces salió una ficha en el periódico El Universal donde morfológicamente era él, pero ¿era o no era? Bueno, seguimos despidiendo. Licenciado Edgar Cortés, Tlatlaya, conclusión. Bueno, Tlatlaya yo creo que es una clara necesidad de exigencia de justicia para el caso particular, para las víctimas de este hecho, pero creo que nos tiene que llevar a volver a revisar y a discutir esta estrategia de seguridad de este gobierno y de los últimos 3 gobiernos anteriores. Hay que repensarla, hay que cambiarla y hay que exigirle. El mismo presidente Peña Nieto en su campaña dijo que habría en su gobierno una nueva estrategia de seguridad, la cual hasta la fecha no existe. Hay necesidad de esa nueva estrategia y parte de lo que debiera tener esa estrategia es un programa preciso de cuándo y de qué manera los militares van a regresar a los cuarteles. Muchas gracias. Fíjate que yo voy mucho a Acapulco, y eso lo sabe Eduardo. Yo cada vez que voy a Acapulco veo tantos militares que digo: bueno, ¿y los policías dónde los pusieron? ¿Los escondieron? ¿O es la parte imaginaria de que los veo que se multiplican? No se meten con nadie, no ofenden a nadie, no inquietan a nadie, pero siempre ves como un exceso, ¿no? Como un exceso de militares. Y despido a la licenciada Araceli Olivos, ella es vocera del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Tu conclusión. Gracias. Pues exigimos que se investigue la responsabilidad institucional del Ejército de abajo hacia arriba, llegando hasta el alto mando de las Fuerzas Armadas, que se genere y que se cree una comisión investigadora independiente con especialistas independientes, institucionales o no, para que se esclarezca en verdad lo que sucedió, de cuántas personas estamos hablando que fueron
fueron privadas arbitrariamente de la vida. Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no dé por cumplida la recomendación hasta en tanto se cumplan cada una de las recomendaciones y que emita las medidas cautelares que le solicitamos en el sentido de que la Sedena transparente todas estas órdenes que puedan constituir incentivos para cometer graves violaciones. ¿Le tiembla la mano a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de militares? Pues hasta ahora, con esta nueva administración, parece que están en la tónica de no dar por cumplida la recomendación y de exigir que se cumpla cada una de las ¿Tiene los recomendaciones. dientes Veremos. suficientes? Pues constitucionalmente los tiene, Claro. y ojalá que eche mano de eso. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. Maestro Perseo Quiroz, conclusión, comentario final. Mira, desafortunadamente Tlatlaya es un botón de muestra más de la crisis de derechos humanos, de seguridad pública, de Estado de Derecho que vive el país, y creo que lo que deja en claro es que este tipo de crímenes no se van a resolver sin que haya verdad, justicia y reparación del daño. Entonces, eso es indispensable que exista. Eso es lo que queremos los mexicanos, que nos digan la verdad. Verdad, justicia y reparación. Muy bien. Oye, mucho gusto. Al contrario, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En verdad, pues es un programa muy delicado y yo quiero agradecer a nuestros invitados que hayan hablado pues sin cortapisas. Usted tiene una idea de lo que está sucediendo y de lo que está pasando después de haber visto este programa. Esperemos que tenga su propia conclusión. Buenas tardes. Muchas gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.